el principio de la administración. Como le digo, vamos a hablar sobre dos áreas, lo que es la administración financiera y la administración de nuestro tiempo. Obviamente cada tema se puede tocar por separado, pero me pareció buena idea, al menos de una forma general, tocar las dos áreas, puesto que supongo que obviamente ustedes ya han tomado algo relacionado en el pasado, pero sí es concientizar más que nada acerca de la forma en que estamos administrando nuestras finanzas y la forma en que estamos administrando nuestro tiempo. Amén. Y bueno, ah, yo no sé cómo le llamen ustedes en Sudamérica, pero aquí tenemos un término, cuando alguien se endeuda, y con eso no quiere decir que las deudas en sí mismos estén mal, obviamente, a veces es una forma también de hacerse de cosas o adquirir algunos artículos que necesitamos, pero debemos de tener mucho cuidado. A mi casa llegan, si no a diario, publicidad para promocionando cierta tarjeta de crédito. Pero hay un término que nosotros usamos cuando alguien se endeuda, decimos ya se encharcó, ¿verdad? Yo no sé si hay algún término similar ahí en Sudamérica. Este, entonces, en vista de esta situación de las deudas, donde a veces es muy tentativo, debemos de tener mucho cuidado. Aún con relación a la iglesia, porque bueno, al menos aquí también, a veces a las iglesias también, los bancos también pueden hacer un determinado préstamo para comprar alguna propiedad o realizar algún proyecto. Pero yo digo que cada vez que vamos a tener una deuda hay que pensar con la cabeza bien fría. Y cuando hablamos de administración, estamos hablando que es la ciencia social o tecnológica o tecnológico-social y técnica encargada de la planificación. Ese es un término técnico. Encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, conocimientos, etcétera, de alguna organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser económico, social o dependiendo esto de los fines perseguidos por la organización. Vamos a hablar, ¿verdad?, de la administración financiera tomando como referencia Génesis 41, 33 al 37, donde obviamente por sabiduría de Dios, digamos, José da un plan estratégico para administrar bien los recursos durante los años de abundancia que vendrán sobre Egipto. Muy bien, alguien que me ayude. Vamos a hablar de la administración financiera en la iglesia. El hermano, no sé si está el hermano Luis Manuel, si me ayuda a leer. Amén. La hermana Celia. Ahora sí, se ha acabado, se ha apagado el micrófono. La administración financiera en la iglesia. Es importante que el líder siervo administre bien sus finanzas y las razones que le guste o no la contabilidad es algo con lo que debe relacionarse, pues los recursos económicos no son limitados y deben administrarse cuidadosamente. Aunque es recomendable que el líder siervo no administre personalmente las finanzas de la iglesia, sino debe junto con su equipo decidir cómo se, cómo se empleará. Amén, sí. Bueno, yo con la realidad a Sudamérica, en este caso lo que es Bolivia y Argentina, no sé cómo se maneje, pero siempre recomendable que obviamente el pastor debe estar al tanto de las finanzas, pero debe tener un equipo, amén, que esté a cargo, que tenga mucho cuidado de no involucrarse, porque de repente puede prestar a malos entendidos
y en algunos casos algunos pastores pues sí han incurrido en faltas éticas donde ha habido algunos fraudes dentro de la iglesia. Aquí recomendamos, porque es otra realidad, pero yo estoy hablando en mi contexto. De hecho, nuestro superintendente, que también fue tesorero, siempre, cuando había un conteo de la ofrenda, siempre es importante que dos o tres personas estén contando, siempre. Y esto lo hacemos para protegernos todos, porque obviamente el dinero es una cuestión que de repente tenemos que manejar de una forma sensata. Amén, porque ya digo, a veces se presta malos entendidos. Entonces siempre es importante que dos o tres personas cuenten la ofrenda o cuenten los diezmos. Amén. Pero estoy hablando de la realidad de Estados Unidos. Pero más allá del método que tengamos, es importante que siempre el pastor sea muy cauteloso en su administración financiera y cómo lo maneja en la iglesia. Porque dice aquí, algunos pastores que han incurrido en mala administración no comenzaron con malas intenciones, sino que empezaron tomando prestado pequeñas cantidades con la intención de devolverlo. No obstante, no avisaron a nadie de esas acciones clandestinas y empezaron a surgir problemas. Amén. Si hay algo que el ministro debe entender es que los fondos de la iglesia pertenecen a alguien más, es decir, del Señor, y no es correcto manipularlos. Más bien es conveniente la adopción de un sistema donde se elabora un presupuesto anual y mensual. Esto salvaría a muchas iglesias de la calamidad financiera. Lamentablemente, a veces la gente no contribuye económicamente, y esta es una razón, no tanto a veces porque no se les enseñe, sino también a veces la gente no contribuye económicamente porque los líderes no saben cuánto van a gastar, no recuerdan cuánto han gastado. Esta atmósfera de incertidumbre genera desconfianza y mezquindad o mezquindad. Entonces, yo sí creo que hay que ser transparentes, obviamente, dar informes a, para que genere cierta confianza dentro de la iglesia. Ahora, yo no sé la situación, me imagino que de iglesia a iglesia es diferente, pero me imagino que incluso hay iglesias que tienen obviamente más solvencia que otras, pero en términos generales, ¿cómo está la economía en las iglesias bolivianas, en términos generales, y cómo está económicamente el pastor? Pregunta. Amén, amén. Ya casi terminamos, hermanos. Ya casi, ya casi. Amén. Sí, pastor, Sí, adelante. quizás no hay que generalizar, ¿no? Todas las Ajá, iglesias. ajá. Porque, por ejemplo, yo pertenezco al distrito 2 La Paz, Uh-huh, donde 12 regiones pertenecen a áreas rurales, al ajá, campo, ¿no? ajá, Entonces, ahí dentro de los informes, bueno, hay iglesias que solo tienen miembros de 10, máximo 20 ajá. miembros, entonces eso en cuestiones de área rural, ¿no? Área urbana ya es distinto, ¿no? Entonces la realidad en eso es diversa, ¿no? No podemos No unificar podemos eso. generalizar, ¿verdad? Así es. Generalizar. Eso, ese detalle, Sí, ahora, en términos generales, yo les puedo hablar de México. En México, obviamente, siempre hay iglesias más solventes que otras, pero sí, muchos pastores en México realmente tienen muchas limitaciones económicamente. Yo me imagino que un factor similar se da también en Bolivia, obviamente, o en Argentina en este caso, pero más allá de los ingresos que tengamos, sean pocos o muchos, pues obviamente con ayuda del Señor hay que administrarlos lo más sabiamente posible. Yo no sé si alguien quiera contribuir más a la pregunta que planteé hace algunos minutos. Sí, profe. Sí, Eh, sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Se ha dado situaciones de mala administración en los pastores y yo sé
me encantaba lo que leía un párrafo de que cuando el pastor administra, a veces hay cierto fondo y automáticamente nos autoprestamos, nos decimos voy a tomar esto y después devuelvo. Y a veces por alguna situación no puedes devolver y eso se va volviendo como que a veces ya normal y es un riesgo. Y entonces bueno, nosotros recomendamos, porque igual yo soy parte del directorio de la región, siempre recomendamos que no sea el pastor quien esté a cargo del dinero. Bueno, y esto nosotros con mi esposa lo practicamos desde que iniciamos el ministerio. No tenemos un equipo, pero bueno, tenemos dos personas que están a cargo de la economía. Ellos no son los que disponen, son los encargados de llevar todas las cuentas, la Ujú. contabilidad. Y yo sé cuánto hay de dinero por los informes que ellos nos dan mensualmente. Ujú. Se rinde cuenta, ¿no? En qué se gastó de la ofrenda ministerial, cuánto hay. Y a mí me ha sido muy saludable no agarrar ningún tipo de dinero ni para las obras materiales, absolutamente para nada. Siempre pongo el tesorero de los ingresos regulares y a veces hay otros hermanos que están encargados de la construcción, pero me ayuda muchísimo a mí y esa es la recomendación que le damos, a pesar de que yo, por ejemplo, en la iglesia que pastoreo, no son montos fuertes los que se manejan, pero a pesar de eso creo que hay que ser íntegro desde las cosas más pequeñas. Eso, pastor. Gracias, gracias, Efraín. Sí, eh, yo creo que de las iglesias que pastoreamos, mm, le digo porque aquí pasan, aunque hemos enseñado principio de administración, la realidad es que no todos los miembros colaboran, ¿verdad? Como aquí, me imagino que es lo mismo que pasa allá en Bolivia también. Ah, y se requiere enseñar, obviamente, pero también se requiere también ser transparentes en qué se gasta. Incluso es importante que el pastor, bueno, ya implícitamente ya lo dijo aquí Efraín, que si van a hacer un gasto, tengan mucho cuidado, tomen en cuenta, especialmente si va a ser un gasto que va a involucrar a toda la iglesia, lleve a sus miembros, a todos los miembros que tienen derecho a voz y votos y tomen la decisión juntos. Amén. Tal vez en gastos que son de menos cantidades, pues sí, solamente la directiva o el pastor y sus diáconos, porque es una manera de proteger también al pastor. Ahora, toda la iglesia implica cuando va a haber un gasto fuerte, obviamente, si van, por ejemplo, hace algunos años atrás hicimos un estacionamiento que nos iba a generar un gasto o una deuda de $70,000, que realmente es relativamente una cantidad más o menos fuerte. Y sí, toda la iglesia pues fue a votación y pues pasó. Pero no es una decisión que tomé yo, ni siquiera una decisión que tomó la mesa directiva, es una decisión que tomamos todos. Porque si Dios no quiera que algo llegara a salir mal, es que ellos decidieron. Y en este caso todos tomamos la decisión. Entonces, por eso es muy importante en este caso, pues tomar en cuenta a la iglesia también. Obviamente, por ejemplo, aquí hay una regla que tengo yo con los diáconos donde si surge una necesidad de que un hermano, una necesidad, y de repente no estar hablando a todos los diáconos, ¿no? Para ponernos de acuerdo, tenemos una, que esté en las minutas, donde hay una necesidad de una mínima cantidad de $200 para ayudar a alguien. Si surge una necesidad, hay libertad de hacer eso. Pero obviamente ya ese es un acuerdo que usted tiene con su mesa directiva. Volvemos a lo mismo, porque tomar decisiones juntos, tengamos mucho cuidado de no tomar. A veces el pastor tiene que tomar también decisiones. La iglesia debe darle la confianza de tomar ciertas decisiones, pero tengamos mucho cuidado de no llegar a un extremo donde tomemos decisiones arbitrariamente, ¿verdad? Lo más saludable es que tomemos en cuenta a los demás. Ahora, la administración financiera personal. Sí, hermano Grover. Adelante. Pastor, una consulta, bueno, con lo que estábamos hablando con respecto, por ejemplo, a lo que dice Levítico 27:31, Ajá. sobre lo que habla del diezmo, ¿no? Y sobre como dice, ¿no? Dice, y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadir la quinta parte del precio por ello. En algún momento alguien me dijo que Dios es usurero, me dijo,
Puedes usar, tú si necesitas, hay una emergencia de tu diezmo, pues puedes prestarte, me dijeron, pero vas a tener que devolverle al Señor el 20%. Pues más o menos ahí, eso iba mi pregunta, pastor. ¿Y cuál sería explícitamente su pregunta, hermano? ¿Es posible? Es posible que, o sea, que Prestamos, o porque sea, alguna vez me ha pasado cuando yo estaba en la iglesia. o sea, que de alguna manera, la pregunta suya es que de alguna manera podamos tomar el diezmo, para usarlo para beneficio personal, es lo que me está diciendo. Sí, porque alguna vez en la iglesia nos han pedido prestado. Préstenos, por favor, préstenos, necesitamos y aquello, ¿no? Entonces, y alguna vez, como le digo, no, obviamente no accedimos, pero una vez alguien nos dijo, pero en la Biblia dice que se puede y que hay un canon y todo lo demás, por eso le preguntaba. Pues. O sea, tal vez no he entendido bien el concepto. ¿Usted se refiere a que si la iglesia puede hacer préstamos? Sí, alguna vez nos pasó eso. O sea, nos pidieron... Okay, no, hermano, bueno, no es recomendable. No es recomendable. Aquí nos ha pasado también. No, y no es ético tampoco, porque el problema es que si lo hace con uno, lo va a tener que hacer con todos. Usted ya está sentando un precedente. Entonces, claro, es mejor, si se puede, dar una ofrenda, darla, no prestarla. No prestarla, porque no creo que eso sea saludable, y volvemos a lo mismo, juntamente con su mesa directiva llegue a un acuerdo donde pues no se permite prestar. Es mejor dar una ofrenda de acuerdo a la capacidad de la iglesia, pero no prestar porque después usted siente un precedente. Y yo recuerdo en una ocasión que un hermano se me acercó y me dijo eso, si podíamos prestarle porque estaba pasando, no tenía para pagar la renta. Eran como $400 o $500 en ese entonces. Entonces, nosotros decidimos, en lugar de prestarle, porque podíamos haberle prestado y la iglesia no hubiera sido grabada, pero hubiéramos sentado un precedente. Entonces, preferimos ayudar al hermano mejor a pagar la renta. Y la iglesia le ofrendó la cantidad y fue lo que hicimos. Entonces, yo no creo que sea saludable hacer préstamos, o sea, de la iglesia a los miembros, no creo que sea, o sea, es mi opinión, no es saludable, es mejor dar una ofrenda porque después sienta un precedente. No sé si si contesté bien su pregunta, si no, si hay algo que más quisiera saber con relación a mi concepto, adelante, acláremelo. Sí, pues, ¿no? No, yo lo que es que en algún momento nos dijeron, ¿no? Nos pusieron ese contexto de lo que es Levíticos 27:31. Ya le entendí. No, hermano, sí, pero no creo que pueda ser aplicable. No, o sea, ahí está hablando directamente cuando uno toma el diezmo, o sea, no se refiere al préstamo que usted le puede hacer a alguien más. O sea, yo pienso que mi opinión está sacado de contexto también. Entonces, Sí, ajá. le entendí, Paz, le entendí. Ya Sí, le sí. entendí, se me reveló en este momento. Amén. Profe, Sí. bueno, a nosotros nos ha pasado el hecho de que los hermanos vengan a pedirnos a nosotros como pastores, no a la iglesia, sino a nosotros, ¿no? Y en alguna oportunidad dimos, no fue una ofrenda, fue un préstamo porque fue de nuestro bolsillo y no era que teníamos, ¿no? Era como, bueno, le estamos prestando. Tiene que devolver, hermana, le digo. No, sí, pastora. Y el tema es que después no iba a la iglesia porque estaba en deuda con nosotros. Exacto. Y la tuve que soltar y decirle, no se preocupe, es decir, ya está, déjelo. Pero ahí aprendí que no, hay cosas que no, por amor a la gente no se tienen que mezclar porque a veces porque no te pueden pagar dejan de congregarse. Entonces, como estamos haciendo un daño, es decir, podemos orar por ello. Y bueno, cuando hay una necesidad en la iglesia, nosotros hemos estado pastoreando en zonas rurales, en zonas más, pueblos más pequeños.
Entonces sí se estilaba a que si había una necesidad dentro del cuerpo, levantábamos una ofrenda de amor para ayudar a los hermanos, pero no generando deudas, ¿no? Sí, sí, sí. Profe, Sí, adelante. respecto a lo que decía el compañero que antecedió, una vez me dijeron a mí de forma personal que por algunas situaciones de emergencia habían tomado el dinero del diezmo, me contaban, y que lo iban a reponer, tal cual decía el Levítico, con el interés. Eh, y bueno, como usted dice contextualmente, no se puede usarlo porque nosotros entendemos que el diezmo para Israel era una ley, era normado para ellos. Pero nosotros no somos Israel, ni necesitamos entender bien el tema de las finanzas. Ahora, algo que a mí me ayudó a entender, yo siempre les rindo, es más, aunque no me lo piden, yo les rindo un informe de mis finanzas voluntariamente a fin de año en las convenciones o en las asambleas, les rindo a la iglesia, no sino de la mejor manera, ¿no? Porque soy un fiel creyente y practicante de esto, pero tuve que aprender algo, pastor. A veces me daban la ofrenda del mes y yo lo dejaba ahí 2 semanas, recién lo enviaba, y a veces pasaban algunas situaciones y yo terminaba, sabía que tenía que dar el diezmo y terminaba prestándome de algún lugar para cumplir mis responsabilidades. Y una vez, leyendo un libro que se llama Contrabandista de Biblias, creo que es un misionero, justo estaba leyéndolo y habló ahí, el Espíritu Santo habló tan fuerte en mi corazón. Y yo en ese momento determiné, así como lo dice Daniel, de que el instante que me dieran lo que entrara a mis manos, no iba a pasar 24 horas hasta que, o sea, que yo destine el diezmo a su lugar. Y sabes que a partir de ahí, y no lo digo por jactarme, y eso me ayuda con los hermanos que a veces vienen a decirme esto, me ayuda a mí me dan ese mismo instante, ya sea el QR del distrito, región, lo que sea, yo transfiero los diezmos, todo lo que es. Entonces, si más adelante pues surgen emergencias, yo ya cumplí con el Señor. Entonces, eso me ayudó bastante. Entonces, son cosas que el Señor, yo siempre creí, pero nunca fui responsable, así diligente. Entonces, yo me tuve que tratar en esa área. Y trato de enseñarle eso a los hermanos, igual que cuando recibamos, pongamos diligencia en darle al Señor lo que es el Señor y luego apartar, porque a veces dejamos pasar el tiempo y nos sentimos, la gente se siente tentada, ¿no? A usarlo eso para sus necesidades, porque hay gente a veces que vive del día a día, entonces cualquier situación. Y respecto a las deudas, igual nosotros tenemos una política de no prestar. Personalmente yo como pastor no presto porque yo cuando presto ya me meto a la cabeza de que si no me devuelve no pasa nada. O sea, me mentalizo automáticamente. Y es más, yo les digo a los hermanos de la iglesia, no hagan negocio entre ustedes. No me gusta que hagan negocio entre ustedes porque terminan en problemas, en líos. Entonces, yo sé que podría ser lindo, ¿no? Entre cristianos, entre hermanos, podemos hacer este negocio, pero todo lo que vi termina en lío. Entonces le digo, mejor no hagan negocio. Hay que evitar, creo, algunas situaciones que pueden quebrar la comunión entre nosotros como hijos de Dios. Amén. Bueno, sigamos. Gracias, hermano. Es una realidad que aún sin darse cuenta muchos pastores no saben cómo administrar las finanzas y no tienen interés en aprender. El ministro necesita aprender la disciplina de administrar y es obvio que esto primero lo debe implementar en su administración personal financiera, pues si no puede dar el ejemplo al administrar el dinero propio y ser responsable en el hogar, ¿cómo se puede esperar que se administre el presupuesto de la iglesia que es 10 veces mayor? Bueno, esto está dado en un contexto de los Estados Unidos. Sin duda el presupuesto es base para una mejor administración. En realidad el manejo sabio del dinero conduce a la seguridad financiera mucho más rápidamente que un poder financiero. A menudo cuando los ingresos incrementan, las personas neciamente optan por un mejor estilo de vida. Un pastor narra la experiencia donde estaban asesorando a otros ministros en cuanto al planeamiento de propiedades y observó que las parejas que habían acumulado propiedades relativamente grandes a través del tiempo no habían tenido un ingreso muy sustancial. No obstante, su secreto era el manejo cuidadoso del dinero.
Es importante entender que no importa que los ingresos sean relativamente altos, los gastos determinan su fuerza financiera. Un consejo para el gasto inteligente es que se debe ser conservador en el manejo de las finanzas. El presupuesto de la familia no debía alterarse a causa de pretender prosperidad solo por comprar ropa o automóviles caros, sencillamente atender la verdad de las escrituras. Así que teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estemos contentos con esto. Por otra parte, es importante entender el principio del diezmo en lo que respecta a la mayordomía financiera, pues se puede estar tentado a no diezmar, especialmente si los ingresos son relativamente bajos. A veces se es difícil llegar a fin de mes, especialmente con el sueldo que se percibe, pero aún así definitivamente se debe practicar este principio. Se debe llevar a cabo con fidelidad y Dios bendecirá y suplirá toda necesidad. Se debe ser fiel en los recursos, así lo afirmó Jesús. El que es fiel en lo poco también lo es. También lo es. A ver. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Ok, muy bien. Entonces, hay un dicho en México que dicen que lo prestado es pariente de lo regalado, ¿verdad? No sé si por allá también hay algo similar, ¿verdad? Pero es cierto. Amén. A mí también me han prestado. Yo la verdad prefiero dar una ofrenda en lugar de prestar. Tal vez no todo lo que me están pidiendo, pero sí lo que está a mi alcance. Amén. Y bueno, sigamos. Ahora vamos a adentrarnos en lo que es el tiempo. Amén. La administración del tiempo, Efesios 5, 15 al 18. A ver si alguien me lee. Hermana Celia. Amén. Cierto pastor cuenta la experiencia de un sueño de vio a un muchacho mientras caminaba al estacionamiento después de estar en la iglesia. Este joven estaba en el pasto, despeinado y fumando marihuana, y lo reprendió que no debería de hacer eso. Este joven les replicó, ¿no me conoces? ¿Soy tu hijo Rod? Este pastor entendió que necesitaba hacer cambios en su tiempo y pasar más tiempo con sus hijos. Eso viene en el libro, hay un libro que se llama Los 4 rostros de un líder de el autor, su apellido es Roden. Está bueno, está práctico el libro. El líder siervo debe entender que en lo que concierne a la administración del tiempo, las prioridades en orden de importancia son las siguientes. Es lo que dice un libro con relación a la dinámica de hacer discípulos. Son las siguientes. Pero ahora, también quiero aclarar que debemos darle a todo importancia. Amén, todo. Pero en un momento de conflicto, sí, nosotros tenemos que aprender a tomar conciencia, porque de repente estamos sacrificando algo de nuestro tiempo de que no debiéramos estarlo sacrificando. Yo recuerdo en una ocasión donde un hermano era evangelista, cuenta, no recuerdo el nombre, no sé quién es, pero hizo lo siguiente, era un hombre que iba a predicar mucho y no estaba con su esposa ni su familia, y fue la esposa a hablar con el presbítero y le dijo, pues hermano, pues Juan, vamos a decir que se llama Juan, pues ya tiene mucho tiempo que ha salido y pues no nos está proveyendo. Entonces, y no solamente no estaba proveyendo, también no estaba dedicando tiempo a su familia. Entonces, debemos de entender que sí hay prioridades, y el líder siervo debe entender que en lo que concierne a la administración del tiempo, las prioridades en orden de importancia son los siguientes. Es lo que dice este autor. Primero, relación personal con Dios. Mateo 6:33 es un principio. Segundo, necesidades espirituales emocionales de la familia. Tercero, actividades del ministerio cristiano. Cuarto, actividades vocacionales y todas las demás actividades como los pasatiempos favoritos. Ahora, yo creo que cuando sabemos administrar el tiempo, le vamos a dar la debida atención a todo, por supuesto. Pero sí hay veces donde tenemos, en momentos donde tenemos que aprender a tomar decisiones.
Amén. Por ejemplo, solamente se me viene un ejemplo a la mente. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que pasamos con Dios, ese tiempo con Dios es básico, esencial, no es negociable. Pero vamos a hablar de la familia. Vamos a suponer que por causa del ministerio tienes tanto tiempo que no has pasado tiempo con tu esposa. Por alguna razón, no has comido juntos. O no han ido a, no han pasado, no han dialogado, no han tenido tiempo de calidad. Y vamos a suponer que hasta la fecha tienen meses sin tener un tiempo de calidad con tu familia. Y resulta que tienes un espacio y especialmente a las 3 de la tarde es un tiempo libre que tienes, pero es exactamente el tiempo en que va a jugar tu selección en este mundial. Ay, ¿verdad? Entonces yo sí creo, bueno, estamos hablando cuando tienes un tiempo, obviamente muy marcado sin pasar tiempo con tu familia. Y tú sabes que ese tiempo ya no va a volver, o al menos en un buen tiempo, en un futuro va a estar difícil. Si no respetas, sabes que va a estar difícil tomar tiempo con tu familia. Entonces yo creo que ahí definitivamente pues la familia tiene prioridad. Amén. Ya no digamos Dios, ¿verdad? Que debe ser la máxima prioridad de nuestra vida. La realidad es que muchas cosas que reclaman, la realidad es que muchas cosas que reclaman el tiempo, hay muchas cosas que reclaman el tiempo. Si se quiere ser diligente, se luchará por enfocarse en todo aquello que requiere atención. Es importante establecer prioridades, pero se debe ser más proactivo, porque se deben programar esas prioridades asignándoles un horario a los días antes que otras acaparen el tiempo. ¿Cómo se encajará la presión? ¿Cómo se encara la presión de tener muchas actividades? Es una pregunta. Algunos dejan de hacer ciertas actividades, sin embargo, esto trae como consecuencia mucha culpa por no cumplir con todo. Otros tratan de hacer más de lo que humanamente posible pueden hacer, pero los efectos de esto son la pérdida de gozo en la vida, los colapsos físicos y los conflictos familiares. Pero, ¿por qué se deben establecer prioridades y un programa? Sencillamente es librar de la tiranía de lo urgente, pues no es concebible que Dios quiera que el cristiano actúe bajo presión. Ahora, para establecer prioridades es importante que el líder identifique los dones que tiene, pues Dios lo ha dotado con estos dones para cumplir su voluntad y el conocimiento de estos le ayudará en qué áreas específicas debe invertir. Amén. ¿Qué tiempo traemos, hermanos? Que alguien me... 11:40. Perdón, hermano. 11:40 es, profe. ¿A qué horas vamos a terminar? ¿O ya terminamos? Una hora más. Vaya, pues, vaya. Ok, una hora más, menos mal. 11:40. Entonces yo tengo 10:40. Sí, tiene lógica. Ok. Ahora aquí, el hecho que algo se tiene que hacer no significa que tiene que hacerse. La realidad es que no se debe sucumbir ante las presiones de otros. Amén. A ver, vamos a pedirle al hermano, vamos a ver, al hermano David Francisco. El segundo párrafo. Amén. Es una realidad que a veces se presentan conflictos en cuanto a cómo se va a invertir el tiempo. Pero cuando se trata de decidir este asunto, el orden de prioridades descrito anteriormente es una guía para tomar decisiones, es decir, las actividades que están dentro de un orden de prioridad inferior deben ceder a la de mayor importancia. A ver, ahora pedimos al hermano, ¿quién leyó? Fue el hermano David.
Yo leo, profe, el tercer Ándale, ayúdenme, párrafo. hermano. No, ya andamos, ya no sabemos ni dónde andamos, ¿verdad? Pero ya casi terminamos. Vamos, ánimo en Cristo, ánimo. Adelante, hermano. Amén. Dice, aunque es importante señalar que no se trata de ser esclavo de un programa, pues es importante en ocasiones ser flexible, especialmente si hay una emergencia. Claro, ¿verdad? A veces pasan situaciones que están fuera de nuestro control. Es importante ser flexibles también. A lo que quiero llegar, por ejemplo, recuerdo que antes de empezar enseñar en este módulo, pues obviamente uno ya tiene en mente todo lo que va a hacer. Y yo, fíjense que mi esposa a veces me critica porque yo soy una persona que tiene que ir así. O sea, si me interrumpen la estructura de lo que yo ya tengo que hacer, la verdad me cuesta sobrellevarlo. O sea, yo ya tengo en mente lo que voy a hacer durante el día y tengo que hacerlo. Pero obviamente hay que ser flexible. Solamente antes de la semana pasada que nos estábamos preparando, ya teníamos la presión de ir formulando la temática y todo. Y el tiempo es bien valioso, sobre todo cuando vamos a tener, digamos, esta inversión de tiempo. Y eran como de repente me hablan de un hospital de la capellanía X. Y me dicen, no, hay un hombre, me dicen, ¿ustedes tienen servicio bilingüe? Le digo, no necesariamente, pero es que dices que hay un varón que habla español y la familia me está pidiendo, le dio un ataque cardíaco, un paro cardíaco. Y me dice, ¿puedes ir? Y la verdad yo tenía la presión del tiempo encima. Entonces yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Era una persona que obviamente no conocía el evangelio. Y el hombre está en día, o sea, en cualquier momento puede partir. Y pues obviamente sabemos que aunque tenemos una estructura del tiempo, tenemos que aprender a ser flexibles. Obviamente estamos hablando de un alma. ¿Cómo no vas a ir a ministrar a un alma, a comunicarle el evangelio? Entonces aquí hay que aprender a ser flexibles también. Tengamos cuidado tampoco de ser esclavos de un sistema también. Por cierto, hay ciertas verdades con relación al tiempo que pueden ubicar al cristiano para una mejor administración, que son los siguientes. Todos los hombres fueron creados iguales con relación al tiempo. A todos se les dan 24 horas para servir al Señor. Segundo, siempre se tendrá tiempo suficiente para hacer. Fíjate, esto es importante y esto a mí me impacta. Tal vez no siempre tendremos tiempo para todo, pero sí creo que siempre se tendrá tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Siempre. Siempre. Yo creo que cada día que Dios nos da el tiempo suficiente para hacer su voluntad. Los problemas del tiempo salen a relucir cuando se quiere hacer más de lo que Dios quiere para la vida del creyente. Amén. Y es ahí donde también a veces empezamos a aceptar actividades que, o sea, ¿cómo te quiero decir? Que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros no nos sobrecarguemos de actividades, porque a veces pensamos que a todo lo que se nos dice tenemos que decir, o aquello que se nos encomienda tenemos que decir que sí. No, hermano. No. Aprendamos a decir no en algunas circunstancias. De forma educada, de lo que sea, pero hay que aprender a decir que no. Entonces, siempre tendremos tiempo para hacer la voluntad de Dios. Siempre. Cada día de nuestra vida. Tercero, el tiempo se pierde primero en pequeñas unidades. Se pierden muchos minutos antes que horas. Se debe destacar el hecho de que el descanso no es tiempo perdido. Es una necesidad para el funcionamiento apropiado del cuerpo.
El manejo del tiempo es una medida para que el cristiano conozca la voluntad de Dios y tener una vida llena del Espíritu. Amén. Manejar el tiempo, volvemos a lo mismo. Se pierde primero en pequeñas cantidades, especialmente ahora con los dispositivos. A veces nomás estamos con el dedito así, ¿verdad? Amén. También seamos disciplinados en esto. Yo no digo que no veas videos, y de hecho a veces encuentras cosas muy buenas que te pueden edificar. Pero yo creo que ahora esta generación estamos más vulnerables a perder incluso más el tiempo. Amén. Porque eso, de repente, esos pequeños minutos que se van acumulando en varias acciones intercaladas durante el día, donde obviamente estamos haciendo lo mismo, junta los 5 minutitos que perdiste, aunque no necesariamente perdiste, pero de repente te prolongas. Te digo porque a lo mejor hiciste algo que realmente te está edificando. No digo que no hay que hacerlo. Pero si de la manera, solamente a manera de ocio, a las 10 de la mañana lo hiciste, después en 2 horas, y así consecutivamente, pues obviamente vas a perder tiempo. Amén. Las escrituras son acertadas al decir, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es interesante que ese texto para la palabra tiempo es kairos, que es un periodo definido presentando ciertas características. En términos generales, kairos es un tiempo definido para cumplir con los propósitos de Dios, ya sea de bendición o de juicio. Son tiempos específicos, ya sea de contestar una oración, de oportunidades para servir a los demás, de cumplir con la profecía, de manifestar su justicia para justificar al pecador arrepentido. Jesús vino en un tiempo kairos para morir por los pecadores, el tiempo futuro de redención. Por otro lado, existe cronos. Esta palabra sencillamente se refiere a la cantidad. Cronos, ahorita el cronos, estamos en el cronos, aunque creo que también estamos en un tiempo kairos, en un tiempo que Dios está tratando con nosotros. Pero la diferencia entre ambos términos, la diferencia radica en el hecho de que kairos se caracteriza por ciertas particularidades y cronos expresa la duración del periodo. Kairos marca la calidad y cronos la cantidad. Hermano Efraín, si gustan leer, por favor. Claro que sí. Dice, la Biblia exhorta a usar bien el kairos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:5. La realidad es que el cronos va avanzando y un día llegará a su fin, pues humanamente el cristiano no es eterno o a veces pasa por circunstancias como un accidente que lo puede limitar a hacer lo que ahora puede realizar. Y por otro lado, se entiende que Cristo viene y se debe aprovechar el tiempo, pues se dará cuentas de la mayordomía de este. Y es algo que el líder siervo no debe ignorar. Amén. Hermano, el dinero podemos tal vez malgastarlo, perderlo, pero de repente podemos recuperarlo. Pero el tiempo, una vez que se nos va, ese tiempo ya no va, no lo vamos a recuperar. De hecho, los felicito porque creo que estamos aprovechando el tiempo. Pero fue con relación a la inversión en nuestra vida devocional. Hablamos de mentoreo, pero la prioridad de mentorear a nuestra propia familia. El hecho de estar invirtiendo de tiempo en el ministerio. Ese principio es muy, muy básico. Es importante que también tomemos tiempo para nosotros porque también tenemos que aprender a administrarnos también a nosotros mismos. Entonces, amén.
Tengo que dejar de compartir, ok. Y quiero concientizar con esta pregunta. Esta pregunta la plantea Boa en su libro. Si supiéramos que solo disponemos de un año más de vida, ¿a qué dedicaríamos el tiempo? Pregunto. ¿O a qué debemos de dedicar el tiempo? ¿Cómo estamos empleando el tiempo? ¿Alguien quiere contestar? Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Según el Salmo 90, ¿cómo es la vida? Como aguas torrentes. Es como un sueño. Es como la hierba que crece en la mañana y a la tarde es cortada y se seca. Y es como un pensamiento. O sea, bíblicamente hablando, la Biblia es corta. Es corta. Bíblicamente hablando. Entonces, siempre el principio que el mismo autor del Salmo 90, Moisés, plantea, enseñando de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, sería pertinente que fuera nuestra petición. Y vamos a reflexionar. El tiempo que perdiste es tiempo perdido. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ya hablamos del Cronos y del Kairos, amén. Pero ¿cómo vas a aprovechar el tiempo? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a ocupar, obviamente ocúpalo, busca del Señor. Ya hablamos del principio, eso no es negociable. El silencio, la reflexión, la palabra, la oración, convivir con otros creyentes, tu familia, ministerio, buscar un mentor. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Como decíamos anteriormente, hay que aprender a decir que no a algunas cosas. Y siempre finalmente tendremos el tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. De hecho, Cristo, Él pudo decir que había acabado la obra que su Padre le había dado. Yo creo que Él es un modelo perfecto en cuanto al tiempo. Él se enfocó en hacer la voluntad de Dios y digamos que había muchas demandas en el tiempo de Jesús. Jesús no sanó a todos los enfermos. No tuvo contacto con todas las personas, pero pudo decir que había acabado la obra que su Padre le había encomendado. ¿Qué vamos a hacer?
Meditemos. Tu vida de oración, ¿estás aprovechando el tiempo en tu vida de oración? ¿Estás siendo persistente con relación a las escrituras, con relación a tu familia? Sería buena idea llegar y planear qué vas a hacer con tu familia. Y no necesariamente necesitas gastar mucho dinero con relación a tus hijos. Aprovecha el tiempo de influencia que tienes ahora con ellos, especialmente aquellos que tienen niños pequeños. Te lo digo por experiencia. Ya mis hijos se fueron a la universidad, graduaron y el tiempo se fue. Aprovecha a tu familia hoy. Ahora que tienes esa influencia, háblales del evangelio, incúlcales los principios bíblicos. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo antes de orar? Yo les digo porque el tiempo se fue con relación a mi vida. Ya tenemos 26 años aquí en Estados Unidos y realmente me asombro de la prontitud con que se ha ido todo. Hay una poesía en México que antes oía en la radio, era muy popular, es una poesía secular, pero es de un joven. De hecho, la poesía se llama Solo tengo 17 años, donde él va conduciendo un automóvil y por ir tan acelerado, porque una anciana iba enfrente de él manejando muy lento, él trata de adelantarse y es proyectado en su carro y bueno, el tema es el siguiente, ¿verdad? Recuerden que es una poesía secular, no es cristiano. Pero según la poesía, el joven está viendo el féretro, está viendo el funeral. Y está diciendo, bueno, ¿por qué me están haciendo esto si solo tengo 17 años? La vida es frágil, aprovechémosla. Sencillamente porque los días son malos. ¿Alguien quiere compartir algo, hermano? Si no, para orar todos y tal vez alguien quiera compartir su propuesta monográfica. Ya estamos casi llegando a la meta de la última asignatura. Oremos, Padre. Te doy gracias por esta oportunidad de pasar tiempo con tus siervos. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo. Hay presiones de la vida, hay exigencias de la vida, hay pruebas en la vida, circunstancias. Pero te pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos redimir el tiempo, porque tú vienes. Y les había comentado, hermano, estamos aquí en confianza, aunque yo sé que no siempre podemos tal vez abrirnos todos, pero al menos alguno de ustedes puede decir, hermano, yo quiero que oren por mí. No tienes que decir los detalles. No tienes que dar detalles. Pero sí te animo a que busques personas con los cuales puedas tener la confianza de compartir. ¿Alguien de ustedes desea? Profe, Sí, hermano. quisiera que pueda orar por mi matrimonio. No
no es que esté pasando un mal momento, pero yo he visto que es lo determinante para terminar bien lo que el Señor nos ha encomendado. He visto a personas muy cercanas en la recta final de su vida. No sé si llamarlo fracasar en esta área y siempre le pido a Dios que nos guarde, porque creo que es la base para todo. Así que si podría orar por mi matrimonio y mi familia, le agradecería. Claro, claro. Amén. Amén. Vamos a orar, Padre. Oremos todo por el hermano Efraín, Padre. Te damos gracias por la familia del hermano Efraín, Señor. Sabemos que tú amas a nuestras familias y hemos hecho un pacto con nuestros cónyuges de amarlos en la salud y en la enfermedad y en la prosperidad, incluso en la pobreza. Dios, es un pacto. Yo te pido que mi hermano Efraín, como su esposa, siempre se mantengan en esos lazos unidos de amor bajo el pacto que ellos hicieron delante de ti, porque tú fuiste el principal testigo cuando él le dijo que sí a su esposa, Señor. Te pido que este matrimonio sea bendecido en abundancia, lubricado con tu presencia, con tu palabra, que sean un modelo a seguir, Señor, a otras parejas, Señor, y que ellos sean un referente también, Señor, para su iglesia y para las personas a las cuales ellos están influenciando, Dios. Pido en el nombre de Jesús que les ayudes en todos los desafíos que ellos tengan. Tú les ayudes en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que ese matrimonio se mantenga como un matrimonio saludable, Señor. Y que ellos puedan, Señor, ver tu gloria. Vivir en avivamiento, Dios, en gracia. Igualmente su familia, sus hijos, los pongo en tus manos, Señor. Que sus hijos también puedan ver un matrimonio ejemplar que practica y vive los principios, Señor. Y que esa familia sea grandemente bendecida, Señor. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien más desea oración, hermanos? Vamos a seguir orando y si alguien desea, lo puede hacer. Bien, Pero pastor. sí. Bueno, son dos asuntos que podamos orar. Bueno, uno, bueno, ayer no pude entrar a la oración y fui a ver a un enfermito, ¿no? Me dijeron que está mal y sentí en mi corazón que debería ir. Y ellos no habían sido cristianos y todo, entonces son la abuelita, sus hermanos, 3, 4 se han entregado al Señor. El más se llama Luis Miguel. He mandado la foto también al grupo de los compañeros, podíamos orar por esa vida. Luis Miguel se llama. Y también estoy yo en la iglesia Mayaya pastoreando, estamos construyendo, por la construcción, que Dios provea todo lo que necesitamos. Estamos ya por culminar. Eso, pastor. Gracias, Padre. Nuestra hermana Gary la ponemos en tus manos, Señor. Esta familia que ella ha expuesto, Dios, toca sus vidas, Señor. Fortalece.